Curso de Access 2013 de AulaClick. Vídeo 13.1. Controles de formularios, primera parte. Veremos cómo crear un cuadro combinado con el asistente. Partimos de un formulario que hemos generado anteriormente con el asistente. Este formulario nos permite introducir los campos de la tabla alumnado. Vamos a ver cómo utilizar un control de formulario para introducir de una forma más fácil y sencilla los valores del campo COD-PRO, código de provincia. Lo que queremos conseguir es crear un desplegable que muestre las provincias, y al hacer clic sobre una provincia, se grabe el correspondiente código de provincia en el campo COD-PROV. Para ello, disponemos de una tabla auxiliar de provincias. Esta tabla tiene el código y la provincia. Esta tabla debería tener todas las provincias de España, pero a efectos prácticos nos sirve con estos pocos elementos. Volviendo al informe, de lo que se trata es de grabar en la tabla alumnado el código de la provincia, en lugar de grabar el nombre de la provincia. De esta forma se evitan errores como introducir diferentes nombres para la misma provincia. Por ejemplo, para Baleares se puede introducir Islas Baleares, Baleares, Mallorca, etc. De esta manera se crea confusión, sobre todo a la hora de buscar. Por eso es conveniente utilizar un código. Volvemos al informe. Sin embargo, la desventaja de este método es que al introducir los datos es complicado escribir el código de la provincia porque necesitaríamos saber de memoria el código de cada provincia. Para esto es útil crear un control combinado. Para crear el control vamos a la vista Diseño de formulario. Lo que debemos hacer es seleccionar código de provincia y borrarlo. Desplegamos los controles y elegimos cuadro combinado. Ahora vamos al lugar donde queremos colocar el control, hacemos clic y arrastramos. De forma automática se abre el asistente para cuadros combinados. Lo primero que nos pregunta es de dónde vamos a obtener los datos que se van a mostrar en el cuadro combinado. Tenemos tres opciones. La primera es utilizar una tabla o consulta. La segunda es introducir los valores directamente a mano. Y la tercera, a partir de un registro del propio formulario. Dejamos marcada la primera opción y pulsamos en Siguiente. Ahora nos pregunta de qué tabla vamos a obtener los datos para mostrar en el cuadro combinado. Como ya hemos dicho, vamos a utilizar la tabla Provincias. La seleccionamos y pulsamos Siguiente. Aquí nos pregunta qué campos deseamos incluir en el cuadro combinado. Por lo tanto, debemos seleccionar Provincia. Aunque también necesitaremos el campo Código de provincia, no lo vamos a seleccionar ahora. Y veremos por qué. Seleccionamos Provincia, pulsamos en el botón y pulsamos en Siguiente. Si ahora pulsamos atrás, vemos como Access ha incluido también el código de la provincia, aunque nosotros no lo habíamos seleccionado. Esto es así porque el código de provincia es el campo clave de la tabla provincia. De esta forma vamos a disponer del código de provincia sin que se vea en el cuadro combinado. Pulsamos en Siguiente. Aquí podemos ordenar los campos que van a aparecer en nuestro cuadro combinado. En nuestro caso, vamos a ordenar el campo provincia en el primer lugar. Podemos elegir ascendente o descendente. Siempre es conveniente ordenar los datos para facilitar la búsqueda. Pulsamos en Siguiente. Desde aquí podemos cambiar el ancho de las columnas.
Basta con colocar el cursor y arrastrar a izquierda o derecha hasta seleccionar el ancho adecuado. Observa que por defecto está marcada la casilla Ocultar la columna clave. Es decir, como ya habíamos dicho antes, vamos a disponer del código de la provincia sin que se vea en el cuadro combinado. Si quisiéramos mostrar el campo clave, bastaría con desmarcar esta opción. La volvemos a marcar y pulsamos en Siguiente. Aquí nos pregunta qué deseamos hacer con el campo que el usuario seleccione en el cuadro combinado. Que lo guarde para usarlo más adelante o que lo almacene en un campo. Nosotros vamos a decir que lo almacene en un campo. ¿Y en qué campo queremos? Va a ser en un campo de la tabla sobre la que estamos trabajando, que es la tabla alumnado. En este desplegable vemos todos los campos y elegimos CodeProv. Hay un detalle a tener en cuenta. En el cuadro combinado tenemos dos campos. El campo clave, código provincia, que no se ve, y el campo provincia, que sí que se ve. Si no decimos lo contrario, Access toma el campo clave, código de provincia, como el campo que va a grabar en este punto. Es decir, que cuando el usuario esté seleccionando una provincia, lo que realmente vamos a grabar es el código de la provincia, sobre el campo CodeProv que estamos seleccionando ahora. Esto, aunque parezca un poco lioso, lo vamos a ver muy claro cuando lo veamos con un ejemplo. Pulsamos en Siguiente. Aquí damos un nombre a la etiqueta del cuadro combinado. Escribimos provincia y pulsamos en Finalizar. Aquí tenemos el cuadro combinado que ha creado el asistente y la etiqueta correspondiente. Vamos a hacer más estrecho el cuadro combinado. Lo recolocamos y ahora seleccionamos la etiqueta y la movemos un poco hacia la izquierda. Ya podemos ir a la vista formulario para ver cómo funciona. Aquí tenemos el registro 1 de la tabla alumnado. En el cuadro combinado aparece la provincia Alicante, que corresponde al código de provincia que hay grabado en este registro. Al abrir el desplegable, se muestran todos los registros de la tabla provincias, ordenados en este caso alfabéticamente. Solo se muestra el campo provincia y no el código de la provincia. Pero al seleccionar un elemento, por ejemplo Albacete, se grabará el código correspondiente a Albacete, en el campo CodeProv de la tabla alumnado. Para comprobar que todo funciona correctamente, vamos a ver las tablas implicadas. En primer lugar, vamos a abrir la tabla de provincias para comprobar que los 6 elementos que se mostraban en el desplegable corresponden a los registros de la tabla. Vemos como efectivamente así es. Además, nos vamos a fijar que el código de Albacete es 2 y el de Alicante 3. Si vamos a alumnado, vemos que el CodeProv del registro 1 es 3, que corresponde a Alicante. Si volvemos al formulario, comprobamos que tenemos seleccionado Albacete. Esto no es ningún error, simplemente es que no hemos grabado todavía el registro. Pulsamos el icono para grabar y ahora volvemos a la tabla alumnado y vemos como el código de la provincia corresponde a Albacete, es decir, el número 2. Volvemos al formulario y vamos a modificar de nuevo la provincia dejándola en Alicante, que es la provincia que corresponde a Elche. Guardamos y comprobamos en la tabla alumnado cómo CodeProv
se ha actualizado al valor 3. Con lo cual hemos comprobado que funciona como esperábamos. Vamos a volver al informe para ver cómo se traduce todo esto que hemos creado de forma bastante automática con el asistente en datos. Para ello, vamos a la vista Diseño, seleccionamos el cuadro combinado y hacemos clic en el botón Hoja de propiedades. Aquí podemos ver las propiedades que gobiernan el funcionamiento del cuadro combinado. Vamos a hablar brevemente de las más importantes. En origen del control tenemos el campo de la tabla alumnado que va a recibir los datos que seleccionemos en el cuadro combinado, es decir, CodeProbe. En el campo origen de la fila decimos cómo obtenemos los datos que se muestran en el desplegable. Para ello, el asistente ha construido una sentencia select sobre la tabla provincias que vemos aquí. En el siguiente vídeo veremos cómo modificarla. El número 1 que vemos en el campo columna dependiente nos indica que de los dos campos que utilizamos en el cuadro combinado, código de provincia y provincia, el que se utiliza para grabar es el primero de ellos, es decir, código de provincia. En el siguiente vídeo veremos más claramente su significado con un ejemplo concreto. Si pasamos a la pestaña Formato, vemos que aunque el número de columnas del cuadro es 2, el ancho de la primera de ellas es 0. Por lo tanto, el código de la provincia no se muestra en el desplegable. En la segunda parte de este vídeo veremos cómo crear un cuadro combinado sin utilizar el asistente y cómo modificar todos estos campos que hemos visto ahora brevemente. Hemos visto la primera parte de cómo trabajar con controles de formularios. Sigue el curso completo en aulaclick.es. Aprende con nuevos vídeos. Suscríbete al canal de AulaClick.